Iniciamos esta sesión haciendo un saludo a las mamás del curso y también a todas las mamás de ustedes, a sus madres, a sus abuelas y a todas las mamás que haya en casa. Un fraterno saludo para todos ustedes. Dimos tiempo para iniciar más o menos el seminario después de que, mientras resolví algunas asesorías y algunos bien puntuales, puedan tener un poco de tiempo y pasar tiempo en la familia, ¿no? Ok, vamos a hacer este seminario lo más rápido que podamos, pero absolviendo todas las consultas sobre estas dos etapas finales, ¿de acuerdo? ¿No? Podría haberlo pospuesto para la siguiente o subsiguiente semana, dando este día conmemorativo, ¿no? Porque no es un día festivo en verdad. Pero no, considero que es importante que ya tengan todas estas recomendaciones desde ya para que avancen fluidamente en las siguientes semanas con eh, tu proyecto, ¿bien? ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la proyección? Buen día, ingeniero, sí se ve. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces ya estamos en la parte final, la parte del cierre. Etapas verificar y actuar. Eh, ya realizaron el proyecto, mostraron las evidencias, hablaron sobre el alcance, costo, tiempo y demás. Acá reportaron en la etapa de la serie. Ahora viene la etapa de verificar, que en resumidas cuentas es la comparación de qué, del estado inicial versus el estado final, de la línea base versus la meta, de los distintos indicadores que existen en nuestro proyecto. Y principalmente lo que las recomendaciones que voy a dar va a ordenarnos un poco porque a veces al manejar tantos indicadores, herramientas que botan indicadores o indicadores que tengo que calcular a partir de varias herramientas, causas, subcausas, problema principal, secundario, se empieza a ver un poco de desorden, ¿no? Entonces, el primer punto que deben realizar ustedes es en la etapa verificar, como menciona aquí, evolución de los indicadores según los objetivos del proyecto. Ok, entonces esto es importante analizarlo. Es la etapa principal y para ello viene lo recomendable es que armen y guíen su narración en una estructura gráfica, una matriz, ¿de acuerdo? Donde aparezcan todos los indicadores eh, y correspondiente a los objetivos de su proyecto. Ustedes, si es que lo vemos desde un punto de vista metodológico, tienen aquí un resultado, ¿no? Su proyecto trata de esto. Y, ¿de acuerdo? Y igual la función de x1, x2, x3, x4, x5. ¿Ya? No sé si te acuerdan de esto, ¿de acuerdo? Pero ese es su proyecto, ¿ya? O si lo quieren ver de otra manera, y es igual a K por X1, K1 por X1, K2 por X2, K3 por X3, K4 por X4 y K5 por X5. ¿De acuerdo? También lo pueden ver así, pero mejor verlo como una función, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, no necesariamente una función matemática, pero es una función. Esto es la variable, esta es, ¿se acuerdan? La variable dependiente. Y estas de acá, las variables independientes. No cada una de estas de acá, son independientes. Y depende de estas de acá. Ahora, en su proyecto, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente?
La productividad. Esa es su variable dependiente. ¿Ok? Y es la variable dependiente. ¿Y X1 qué es? ¿Cuáles son las variables independientes que influencian a la variable dependiente o de las cuales depende la variable dependiente en el planteamiento de su proyecto del problema? Entonces, X1 es la gestión estratégica. X2 es la gestión de los procesos. X3 será la gestión de la calidad. X4, a ver, un momento, ponemos por acá. X4 será la gestión de la cadena de suministro, ¿no? O el SCM, ¿no? La gestión de la gestión de las operaciones, o como le hayan llamado, ¿no? Cadena de suministro. Y X5, la gestión de las condiciones laborales, que son los campos de conocimiento más o menos que ustedes manejan, ¿no? Con el nombre que le hayan dado, o quizá alguno maneja algún campo de conocimiento más, quizá separado, por ejemplo, de la gestión del mantenimiento, porque quizá la industria es muy intensiva en mantenimiento de calidad, quizá lo ha separado, lo ha seccionado, calidad y mantenimiento también, bastante adecuado. Pero son estas las variables independientes. Y si se dan cuenta, este es su objetivo principal y estos son sus objetivos. Estas son las variables vinculadas a sus objetivos principal y secundarios. Mejorar la productividad, ¿de acuerdo? Mejorar la productividad, mejorar la gestión estratégica, procesos, tal, tal, o lograr una adecuada tal y tal y tal. Entonces, conceptualmente es esto. Su variable resultante es la productividad, su variable dependiente, ¿ya? ¿Y de qué depende esta variable? De las independientes, las que intervienen para mover esta función resultado, ¿ya? ¿Cuáles son los campos de conocimiento que ustedes están analizando? Los campos de conocimiento, al mejorar o modificar, alterar los campos, esa es la palabra correcta, al alterar el desempeño en los campos de conocimiento, cada uno de los campos de conocimiento, ustedes plantean que se mueve la productividad. Ese es el postulado principal y por eso hacen su árbol de problemas con las causas, que obviamente estas son las causas, ¿de acuerdo? Todas estas son las causas y tienen ciertos efectos, ¿no? Ok, entonces ahora ya está bien, yo tengo mi variable, ya tengo mis variables, pero ¿cómo yo mido, censo, demuestro que estas variables se han movido para cierto lado o no? Para eso utilizamos indicadores. Y muchos de estos indicadores son resultado de haber aplicado alguna herramienta de diagnóstico o de marco de referencia que estén usando para alguno de los campos de conocimiento. ¿De acuerdo? Y eso hay que estructurarlo entonces. Eso es lo que nos va a guiar. Y eso es lo que prácticamente vamos a hacer en el verificar, comparar cómo se movieron las variables, es decir, cómo se movieron los indicadores de estas variables, ergo, cómo se han movido los indicadores de los objetivos, es decir, cómo han variado los objetivos o no, si nos hemos acercado al objetivo, a los objetivos o no. Entonces vamos a añadir otra hojita. Bien. Donde una postura recomendada es que presenten su análisis de indicadores de los objetivos del proyecto de la siguiente manera. Ya ustedes lo mejoran, ¿no? Aquí sería objetivo principal. eh, o tipo de objetivo, pueden ponerlo así. Tipo de objetivo del proyecto, ¿ah? Ojo, estamos hablando del proyecto, de su proyecto que tiene un inicio y un fin determinado. Otra cosa son procesos, otra cosa es indicadores estratégicos, y es ahí donde vamos a tratar de hacer la no confusión, ¿ok? Tipo de objetivo. Objetivo, objetivo principal, ¿ya? ¿Cuál es? Descripción o nombre de objetivo, como le pongan ustedes. Productividad o aumentar la productividad, ¿no? Le ponen correctamente el nombre, aumentar la productividad. ¿Cuáles son las variables con las que ustedes han medido este objetivo? Tienen cuatro variables.
¿ya? Una que sale de resultante, pero son 4 claves, ¿ya? Los indicadores, perdón, los indicadores con los que mide. ¿Cuáles son estos indicadores? El primero es la productividad, ese es el que mide directamente, ¿no? Ok, ya tengo la productividad, que es un número de un factor sobre algo, unidades por sol, unidades por dólar, etcétera. Una productividad resultante, ¿no? De varias productividades parciales. Pero tengo además, para poder interpretar adecuadamente este objetivo, eh, otros 2 indicadores que me ayudan a interpretar bien o interpretar mejor este resultado, que son indicadores complementarios, que son la eficacia y la eficiencia. Y en consecuencia sale un cuarto, que es la efectividad, ¿no? Que es la multiplicación de la eficacia por la eficiencia. ¿De acuerdo? Estos 3, 4, digamos, indicadores son necesarios para entender la evolución o no, o interpretar bien la evolución o no de este indicador. Ya se explicó en las primeras sesiones de estos conversatorios que dimos cuál es la vinculación entre productividad, eficiencia y eficacia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ponemos. Indicadores, unidad de medida, siempre. La unidad de medida de la productividad, de la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Normalmente los 3 son, perdón, este es unidades por sol o paquetes por sol o toneladas métricas por sol, no sé cómo se venga. Y aquí ya me quedé sin espacio. Vamos a poner línea base del indicador meta. No, perdón, logro. ¿Ya? Línea base, meta, logro. Y voy a tener que achicar esto porque... Ya. Línea base, meta, logro. Entonces, probablemente tenían una productividad de, voy a poner números generales, ¿no? Una línea base de 3. Ahora tienen, estamos hablando en productividad, ¿ya? Y ahora tienen un logro de 5, ¿de acuerdo? La línea base estaba en 3 y el logro estaba en 5. ¿Cuánto varió absolutamente? O sea, un delta en absoluto. 5 menos 3 varió en 2, ¿no? O sea, aumentó en 2. ¿De acuerdo? Y el delta relativo, o sea, la variación relativa. ¿Qué es la variación relativa? ¿Cuánto evolucioné respecto a mi línea base? Si yo estaba en 3 y ahora estoy en 5, ¿cuánto avancé respecto a mi línea base, respecto a 3? ¿Cómo calculan eso? Fácil, ¿no? 5 entre 3 menos 1. 5 entre 3 menos 1 es la evolución que se ha tenido. Por 100, ¿no? O sea, obviamente va a ser 100%. Perdón. 66.7%. ¿Ok? Porque a veces es difícil interpretar esto, ¿no? Si aumentamos la productividad de 0.00000015 a 0.000019 unidades por sol. Pucha, y eso parece poquito, ¿no? Pero ya te marqueteas si lo pones, no, el aumento fue más o menos de un 12%, de un 10%, ya es relevante. Por eso es importante ver el relativo. ¿De acuerdo? Aquí quizá me olvidé. Sería bueno también, además de unidad de medida, lo voy a poner ya. Unidad de medida, si el indicador es dirección de mejora. Dirección de mejora. Si el indicador es creciente o decreciente, ¿no? Más es mejor o menos es mejor. Productividad, más es mejor. Defectos, menos es mejor. ¿Ya? También puede ser aquí. Este es más es mejor, o sea, creciente, ¿no? Aumentar o creciente. Ah, no, me equivoqué. Creciente. ¿De acuerdo? Y así van a mapear, bueno, esto sería hasta aquí. Así sería recomendable que mapeen todos sus indicadores. Ahora, hablemos de un objetivo secundario. Por ejemplo, aumentar o lograr una adecuada gestión de la calidad. Gestión de la calidad. ¿Cuáles son los indicadores con los cuales ustedes están midiendo esta variable o este objetivo secundario? Son varios, ¿no? Tienen
se me fue el nombre, número, no sé si utilizan número, ¿ya? Número de resultados no conformes. También tienen ISO 9000, la variación temas de aseguramiento de la calidad, ¿no? 9001. En caso utilicen de alguna manera cuantificada el análisis de costos de la calidad, también, ¿no? Pero hay que interpretar bien qué significa primero esos números que salen de la nada, ¿no? Que a través de responder 5 encuestas de manera cualitativa me bote un número, ¿no? O sea, un número tal que yo lo multiplico por las ventas y afirmo que esos son los costos de la calidad, eso ya lo hablamos en su momento, ¿no? También lo pueden usar en caso lo sepan interpretar bien o con las consideraciones pertinentes. Luego tienen capacidad de procesos también, ¿no? O sea, índices de capacidad, CP, CPK, y pueden tener varios, ¿no? Entonces, con todos esos indicadores, ustedes miden toda la dimensión del análisis del objetivo vinculado a la gestión de la calidad. Y lo mismo, unidad de medida, si es creciente o decreciente, en este caso claramente es decreciente, ¿no? Esto puede ser unidad de medida, la productividad es unidades por sol o por dólar. Acá resultados no conformes, no sé si está en porcentaje o lo miden en unidades, como lo hayan medido ustedes. Ya la línea base, cuánto estaban, el logro, el valor absoluto y el valor relativo. ¿De acuerdo? Deberían armar una matriz bien estructurada y eso les va a dar una claridad tremenda, ¿ya? De cuáles son mis variables dependientes que apuntan, perdón, independientes que apuntan a mejorar a todas las variables, a la variable independiente, que es una en nuestro proyecto, cuáles son los indicadores con los que yo he medido y finalmente puedo decir si he mejorado o no. Aquí, en el verificar, lo único que importa es analizar línea base y logro, si aumenté o no aumenté. Y obviamente, ¿por qué? ¿A qué se debió? Algunos breves comentarios. Una vez que hayan estructurado el resumen de todas sus matrices, que es lo primero que deben mostrar, el resumen de todos sus objetivos del proyecto, eh, empiezan después a hacer los comentarios, ¿no? Por ejemplo, después de esa matriz ya vendría un subtítulo que sería evolución de indicadores, ¿no? Eh, sobre la productividad, evolución de indicadores de la adecuada gestión estratégica, ¿no? O evolución de indicadores del objetivo, aumentar la productividad, ese sería un título, ¿no? Y ahí, recién ahí comentan, ¿no? Se evidencia, según la tabla número tal, se evidencia que la eficiencia aumentó en tanto, que la eficacia disminuyó en tanto, quizá, pero la productividad aumentó en tanto. Esto debido a tal motivo, tal motivo, tal motivo, tal motivo. Muy bien. Y eso es lo que van a hacer. Primero, la matriz gráfica, que es la que consolida toda la información, y luego en subtítulos van explicando si cada uno de los objetivos. Esto es sumamente importante porque estos son los objetivos de su proyecto. ¿Ya? Si ustedes fuesen una empresa consultora, por esto les van a pagar, ¿de acuerdo? Por mostrar este reporte. ¿Ya? Tener en consideración eso. Quisiera saber si se ha entendido la primera parte, evolución de indicadores según objetivos del proyecto. Quisiera que me comenten, por favor, me confirmen. ¿Sí? Sí, ingeniero, correcto. Ok, Gracias. perfecto. Ok, eso es lo primero, ¿de acuerdo? Gráfico, o sea, la matriz, resumen de toda la info y de ahí ya empiezan a hacer sus comentarios, ¿no? ¿Por qué este indicador subió? ¿Por qué no subió? Se debió a que no pudimos implementar como se habló, como se mencionó en la etapa CER, no se pudo cumplir el alcance del plan de acción, por eso este indicador no se movió y ahí empiezan a hacer todos sus comentarios sobre la comparación de cómo estábamos antes y después. Muy bien. Ahora, lo mismo se va a realizar para estos dos bloques, pero estos dos bloques, si bien es cierto, son importantes, pero son más complementarios hacia la explicación. Esto de acá es muy importante. El objetivo de su proyecto, o sea, su proyecto es esto. O sea, vamos a zarpar y conquistar una isla, ¿de acuerdo? Ese es el proyecto, ¿de acuerdo? Y me van a medir por esto, por esto, por esto, por lo que traigo, por los kilómetros que recorrí, ¿no? El objetivo es llegar a la isla, ya. Entonces tengo un montón de variables dependientes que van a lograr eso. Pero además, mientras yo estoy en ese iterín de llegar a la isla y que me vayan mandando suministro y otras cosas, es importante también medir otros indicadores, como, oye, yo
¿Quién me ha financiado? Ya, la corona española. Mientras yo estoy por zarpar o armando el proyecto, ¿no? Antes de zarpar incluso, tengo que estar midiendo el pulso de la corona española, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no vaya a ser que a mitad del proyecto me trunque, o si yo hice algo bien, quiero ver cómo se ve reflejado en ellos, ¿no? O sea, cómo he impactado en ellos, también si mi proyecto ha estado impactando en ellos. Interesa saber ciertos puntos vitales de avance de la unidad donde hemos hecho el proyecto. O sea, mi proyecto fue éxito, o sea, logré construir el edificio, ¿de acuerdo? Oye, pero tuve un impacto en el lugar donde estaba yo chambeando, por ejemplo, ¿sí o no? Más o menos esa lógica, quizá no es la analogía perfecta, va a ir a esto de acá. ¿Por qué? Porque esta es la evolución de los indicadores según objetivos de los procesos de la organización y estas son evolución de indicadores del Balance Scorecard de la organización o bueno, indicadores, y ya les voy adelantando, aquí debe ser indicadores según objetivos estratégicos. Esto ya es de la organización. Yo he hecho un proyecto en mi organización. Sí, imaginemos, yo soy un cirujano y voy a hacer un procedimiento, ¿no? Y yo me tengo que enfocar en el éxito del procedimiento, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, ¿no? O sea, sí logré soldar el hueso, pero en el interín el paciente le dio un ataque, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, está el objetivo del proyecto, pero también debemos ver cómo la intervención que hemos hecho ha llevado a evolucionar ciertos indicadores en la organización, que son indicadores de nivel táctico, procesos, e indicadores de nivel estratégico. Bien, eso es importante. Eso es lo que tratamos de ver acá. O sea, no solamente decir, oye, sí, mira, mira mis indicadores de mi proyecto. Yo fui, le medí la temperatura, después de medirle la temperatura estuvo bien, listo, nada más. Y ahí terminé mi relación con la empresa y listo. O sea, oye, pero se ha reflejado lo que has hecho de otra manera, el paciente está contento, ¿no? Le has mejorado la calidad de vida, ¿no? No hice una operación y me pidieron soldar 2 huesos, nomás, nada más. Ese es mi proyecto y punto. No, ¿de acuerdo? Más o menos esa analogía le digo que es esto de acá. O sea, cómo ha evolucionado los temas en la empresa. Consecuencia de la implementación de mi proyecto, ¿no? Puede ser que cumpliste el proyecto bien con lo que te dijiste, oye, pero la organización no ha asimilado nada, ha sido todo de pasadita nomás, quizá. Para eso existe esto de aquí. Entonces, ¿cuáles son los procesos? Ya lo conocen ustedes, ¿no? Para este acápite, que sería a ver, vamos a ver, ¿qué numeración sería? 5.1.1 es esto. Para el 5.1.2, evolución de indicadores según objetivo de los procesos, arman una matriz muy similar, ¿ok? Arman una matriz bastante similar, donde tengan tipo de proceso, ¿sí? Tipo de proceso. Tipo de proceso, si es clave, estratégico, de soporte, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Indicadores del proceso. Tipo de proceso, perdón. El proceso, en verdad, o el objetivo del proceso. Vamos a poner acá. Proceso, objetivo del proceso. Ya lo tienen, está en su caracterización de procesos, ¿ah? Pero es un resumen nomás. Proceso, objetivo del proceso, indicadores. Indicadores, unidad de medida, eh, dirección de mejora, si es creciente o decreciente, y de no me quedé sin espacio. Dirección de mejora, línea base, logro. Y la variación absoluta
el delta absoluto y el delta relativo. Ya, exactamente igual. Y así van a hacer todos sus procesos. Y esto en verdad ya lo tienen todo. Eh, Váyanse a su análisis de la cadena de valor y ahí está todo. Está la línea base y el logro. El análisis de la creación de valor, ¿no? Línea base y todo. En otras palabras, es volcar esa información nomás aquí y sí calcular esto, ¿no? El absoluto, cuánto varió la resta de esto menos esto, y el relativo, ¿no? Que sería esto entre esto, ya en porcentaje relativo. Eso ya lo tiene, o sea, y ahí no hay nada que pensar, ¿de acuerdo? Ahí no hay nada que pensar, todo eso lo tiene, ¿de acuerdo? Y si desean, no hagan los estratégicos, porque en la cadena de valor a veces no se analizan los procesos estratégicos, pero van a tener operacionales y de soporte de todas maneras. Esos son los indicadores que mueven los objetivos de los procesos. Profesor, indicadores de los procesos, ¿cómo hago? Están en su caracterización, ya los midieron, en su creación de valor también. Eso ya está. O sea, acá es pasar nomás la matriz y chequear y poner los datos. No hay nada que pensar acá. ¿Ok? Tengo que ir por partes aquí. ¿Dudas? ¿Se entendió qué es lo que tienen que hacer en este punto? Al menos para armar esta matriz antes de pasar a explicarles lo que van a comentar. ¿Se entendió? Ok. De ahí vienen los comentarios, ¿no? O sea, y la pregunta es, vamos a explicar cada uno o tratar de buscar comentarios y conclusiones para cada uno de los procesos o ¿no? Es decir, para cada uno de los objetivos de los procesos. La respuesta es no. Uno, porque su proyecto no es un proyecto, pues así, pucha, todopoderoso, ¿no? O sea, que transforma transversalmente y verticalmente toda la organización, ¿no? O sea, no. Su proyecto tiene un alcance bien definido, ¿no? Mejorar la productividad, tal cosa, ¿no? Su proyecto no tiene, por ejemplo, mejorar la planificación de impuestos. ¿O sí? ¿Apunta a eso? Ni indirectamente, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Tenemos que analizar todos los procesos? No, solamente aquellos procesos que hayan tenido un impacto o una relación o un vínculo cercano con el rango de influencia de mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los procesos de la empresa que han tenido una influencia directa o relevante con el tipo del proyecto y naturaleza del proyecto que estábamos haciendo? ¿Cómo podrían responder esos ustedes de una manera adecuada? ¿Cómo lo podrían responder? ¿Cómo sabrían cuáles son los procesos eh, que han sido que han tenido una mayor influencia por su proyecto de mejora continua? ¿Cómo podrían ustedes decir, los procesos son esto, 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 esto? ¿En qué se apoyarían? ¿Alguno? Voy a regresar a la... ¿Tienen idea o no tienen idea? Porque quedan 4 semanas para la exposición, ¿no? Y si se hace esta pregunta, para saber su proyecto, a qué procesos de la organización más o menos influye, ¿qué es lo que andrían, José? Buenas Adelante, tardes, José. ingeniero. Buenos días. Lo que yo no vería mucho la brecha, no me enfocaría mucho en la brecha. Yo creo que su análisis en torno a la calidad con respecto a la capacidad de proceso, diría que es muy fructífero porque usted nos da más cabida a no simplemente que un número nos diga cómo podemos enfocarnos en algo, pero bueno, no tácitamente, pero conforme al conocimiento que nosotros tenemos, creo que es muy importante no solo ver números, sino también ver eh, el tema de impacto, ¿no? De impacto de un proceso o el impacto ahora, hablando ahora, el tema de eh, eh,
¿cuál de todos estos, cuál de todos estos dependientes pudo causar mayor impacto, ¿no? Yo creo que ese Claro, sería justamente esa es la pregunta, tipo, ¿no? Lo que usted menciona, la parte final es eso, o sea, ¿cómo podemos decir categóricamente, por así decirlo, soportados bajo una lógica de que estos son los procesos de la organización? La organización tiene varios procesos, soporte y operacionales, ¿no? ¿Cuáles son los que han sido influenciados más por el proyecto, los que el proyecto, por su propia naturaleza, con las propias características que ha tenido su proyecto, que es de mejorar la productividad con ciertos campos de conocimiento, ¿no? Porque hay múltiples campos de conocimiento en ingeniería industrial, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, ustedes ya tienen la respuesta, en verdad. Muchas gracias, José, por la- su participación. ¿Está acá o no? Ah, no, está más allá. Ya, acá. Capítulo 4. Alineamiento. ¿Ok? Y aquí está. Alineamiento de los objetivos del proyecto con los objetivos de los procesos. Ahí está la respuesta. Ustedes han hecho una especie de QFD, ¿de acuerdo? Donde están los objetivos del proyecto, cómo impactan con los objetivos de los procesos de la organización, o al revés, ¿no? Objetivos de los procesos y objetivos de mi proyecto. Ya han visto las correlaciones, hay fuertes, débiles, medias. Entonces, cuáles van a ser los procesos sobre los cuales comentaremos o valdrá la pena comentar? Aquellos que tienen mayor puntaje, que hayan tenido de este análisis, cuáles han sido los procesos que han tenido un mayor alineamiento y correlación con los objetivos de mi proyecto. Eso es, ahí está la respuesta. Entonces serán ciertos procesos, ¿no? O sea, fijo el de producción, quizás logística de entrada, salida, pero marketing, por ejemplo, marketing, sistemas de información, contabilidad, finanzas, o sea, su proyecto ha impactado a ellos. Quizás sí le van a decir, no, si lo que pasa es que si pasó A, dado B, B pasó dado C y C dado E, y entonces también pasó por esto y por lo otro. Sí, sí, yo creo que sí. Le van a tratar de encontrar 5 pies al gato que no existe, ¿no? Entonces, ahí está. Ustedes pueden responder con ello. Entonces, lo que van a hacer es aquí mencionar, ¿no? Según lo analizado anteriormente en el acápite A, los procesos que han tenido mayor influencia o han sido influenciados mayormente por el alcance y objetivos de este proyecto en particular de mejora de la productividad son proceso A, B, C, T, T, T. Y empiezan a comentar ahí, ¿no? Ahí sí empiezan a comentar. Acá sí van a estar todos, ¿ah? Acá sí van a estar todos, ¿de acuerdo? Pero para los comentarios tienen que comentar cómo mejoró el indicador tal respecto al otro, cómo mejoró el indicador tal respecto a la línea base, ¿no? O sea, y ahí van comentando, esto mejoró principalmente por los planes de mejora de gestión de la calidad y gestión de los procesos, mejoraron los indicadores, estos 3 indicadores de los procesos, del proceso productivo. Porque hicimos los planes de mejora también de condiciones laborales, aplicando las 5 S, quizá el proceso de logística de entrada mejoró, no tengo idea. Ya, eso va a depender de cada empresa, ¿no? De cómo ustedes hayan visto el impacto. Pero eso es lo que tienen que hacer, solamente comentar sobre aquellos procesos que han sido influenciados por su proyecto. No todos sus procesos han sido influenciados adecuadamente o de manera directa o relevante por su proyecto, que tiene, como les digo, un fin bastante específico. ¿De acuerdo? ¿Eso ha quedado claro? Por favor, comentarme. Sí, José, adelante. sí, ingeniero. Entonces, podemos deducir de que podemos concluir de que tenemos que, bueno, concluir con los que tengan mayor brecha, o sea, los que nos han generado mayor impacto, se podría decir. Brecha no, cuando ustedes... brecha se analiza en la etapa actual. Acá no hablamos de brecha, solamente evolución, ¿no? Línea base y logro. O sea, si aumenté o no aumenté, en cuánto crecí. No es mayor brecha, o sea, no es los que tengan acá mayor delta, no. Porque puede ser que contabilidad haya tenido un delta, ¿no? O sea, inmenso, ¿no? O sea, y negativo incluso ya, negativo. O sea,
Cuando ustedes entraron, la línea base de contabilidad era mejor y cuando salieron, el logro de contabilidad, pucha, súper peor, ¿no? ¿Se debe a ustedes? ¿Ustedes qué han hecho para afectar la contabilidad en la empresa? No, no, su proyecto no tiene nada que ver con eso. Entonces, por eso justamente es que para comentar de este gran universo de tabla de indicadores, lo que ustedes van a ir es apoyarse en ese análisis que hicieron anteriormente y decir, estos 7 procesos son los que han sido mayormente impactados por el alcance de mi proyecto. Sobre estos voy a comentar. ¿Se entiende, José? Sí, genial. Muchas gracias. Ya, ok. Muy bien, entonces eso es ya lo que tendrían que hacer en esta etapa. ¿De acuerdo? No, estamos por acá. Ya. Hicieron todos sus comentarios de cómo evolucionó estos indicadores, por qué evolucionaron los indicadores de este proceso, ¿no? Porque hicimos el plan de acción tal y tal y tal, y ahí dan sus explicaciones. Y ahora viene esta parte de evolución de los indicadores. Yo no les recomiendo que pongan del BSC, porque el BSC es una herramienta para gestionar los indicadores, sino de los objetivos estratégicos, porque son indicadores de los objetivos estratégicos. Tenemos indicadores de mis proyectos, indicadores de mis procesos, e indicadores de objetivos de los procesos y objetivos estratégicos. Y ustedes también ya tienen los objetivos estratégicos, ¿de acuerdo? Van a ser una matriz idéntica a esta, ¿no? Donde ahora, ¿qué es lo que vendrá? Tipo o perspectiva, pueden poner, ¿no? Apoyándose un poco en cómo se presenta en el BCC, financiera, perspectiva, procesos, o bueno, clientes, ¿no? Clientes, procesos, aprendizaje y desarrollo. Ya tienen sus 4 perspectivas del Balance Scorecard y los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Cada uno de estos objetivos estratégicos. Muy bien, con ese objetivo si se mide con 1 o 2 indicadores, unidad de medida y todo. Eso es el Balance Scorecard, ya lo tienen. O sea, eso es literalmente el Balance Scorecard, ¿de acuerdo? Entonces, pásenlo a una matriz nomás que represente muy parecido al Balance Scorecard, más o menos hasta aquí, ¿no? Va a ser casi la información que van a copiar y pegar del Balance Scorecard y determinan esto, el delta absoluto y el delta relativo, para saber cómo subió o evolucionó en absoluto y en relativo respecto a la línea base. ¿Ok? Ya lo tienen, no hay nada que romperse la cabeza ni nada. ¿Y sobre qué objetivos estratégicos van a comentar? Sobre todos los objetivos estratégicos, por ejemplo, hay un objetivo estratégico que es mejorar la planificación financiera de la organización, reducir el costo financiero, no costo operativo, ¿no? O sea, prestarse mejor plata, negociar mejor con los bancos. ¿Su proyecto tiene que ver con algo de eso? No. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ya, oye, mi proyecto, ¿a qué objetivos estratégicos eh, impactó o tiene relación o tuvo relación, ¿no? O sea, con los objetivos estratégicos de la organización. Muy bien. Y nuevamente van hacia el capítulo 4 y ahí hay un alineamiento del proyecto, de los objetivos del proyecto versus los objetivos estratégicos. ¿De acuerdo? O algunos creo que lo han hecho con indicadores del proyecto versus indicadores estratégicos. Si no lo tienen, lo adecuado sería hacer un breve análisis sobre objetivos del proyecto versus objetivos estratégicos. Hacen su especie de QFD, ¿sí? Con su correlación fuerte 9, correlación débil 3 puntos, correlación débil 1 punto, ¿no? Fuerte 9, mediana 3, débil 1 punto. Si no hay correlación, no hay, ¿no? Empiezan a hacer toda su matriz, ya, chévere. Y sale ahí, les va a votar, ¿qué les va a votar ahí? Un alineamiento, bueno, una relevancia de cuáles son los objetivos estratégicos que han sido mayor impactados por su proyecto, teniendo en consideración que su proyecto tiene un alcance, una naturaleza, un enfoque en específico, no es un proyecto que retransforma la organización de pies a cabeza, ¿no? No. Entonces, por eso solamente afecta a algunas partes de la organización o algunas dimensiones de la organización. Hacen ello, ¿de acuerdo? Y una vez que tienen eso claro, me ponen acá ya en la justificación, ¿no? Según lo analizado en la tabla número tal, alineamiento de objetivos del proyecto versus objetivos estratégicos, los objetivos estratégicos con mayor influencia por la naturaleza de nuestro proyecto y enfoque de nuestro proyecto son los siguientes, tal, 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 tal. Y empieza, ¿no? Impacto o mejora de los
evolución del objetivo estratégico tal, según el proyecto. ¡Pum! Y empiezan a describir por qué creen que ustedes ese objetivo estratégico ha evolucionado o evolucionará en un futuro a causa de que han hecho una implementación de su proyecto. Y ahí empiezan a dar ustedes sus comentarios, ¿de acuerdo? Los comentarios son variados porque depende de cada industria, ¿no? Entonces, eso es lo que deben hacer en este acápite. Bien, evolución de indicadores según objetivos estratégicos. Entonces, con eso ya tendrían la evolución de indicadores según objetivos del proyecto, de procesos y objetivos estratégicos. ¿Está claro hasta el momento? Por favor, es importante, ¿no? ¿Está claro? Ok, bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar y suele suceder? A veces sucede que ustedes han utilizado el nombre, y escuchen bien, el nombre de un indicador para usarlo como objetivo de su proyecto, objetivo de procesos y objetivo estratégico. Que tenga el mismo nombre no significa que sea el mismo indicador. ¿Está bien? Que tenga el mismo nombre no significa que la naturaleza y la personalidad de ese indicador sea igual. Incluso puede tener la misma unidad de medida y similar fórmula de cálculo. Pero para el objetivo de su proyecto, por ejemplo, usaron productividad o eficiencia, no lo sé. Y para la naturaleza de su proyecto tomaron ese indicador y dijeron, inicio de mi proyecto, fin de mi proyecto para ver si me sirve o no. Con eso voy a medir mi proyecto. ¿Ok? El fin de ese indicador fue medir solamente el nacimiento y el fin de su proyecto. Si su proyecto sirvió o no. Y de ahí se desapareció ese indicador. Oye, pero ese indicador se llama igual a un indicador que utilizamos en la planta que se llama productividad e incluso se mide igualito. La naturaleza y razón de ser de ese indicador que mide algún proceso en la organización es distinta. Ese sí es perenne, ¿no? Porque está midiéndolo todos los días o semanalmente y se utiliza para otras razones. Puede tener algunas variaciones, algunas otras consideraciones. El nombre es el mismo, la unidad de medida es la misma, pero el fin es otro. ¿De acuerdo? Y puede hacer que también productividad yo haya usado para medir algún objetivo estratégico. Puede llamarse igual, tener la misma unidad de medida, pero la razón de ser es otro. Es como que si viviese en otra dimensión, ¿no? O sea, no la misma persona, pero se comporta distinto en distintos lugares. Ahí trata de medir un objetivo estratégico, que no me importa lo semanal, sino me importa la evolución trimestral de ese indicador, ¿no? No estoy midiendo semanalmente, como sí lo puedo hacer en la producción. ¿Ok? Y tiene otra razón de ser, más estratégica, o quizá es un indicador de productividad al ser estratégico que engloba las tres plantas, no necesariamente en la que yo he estado, la productividad de la planta 1 o la línea 1, ¿no? O la línea 2 o la línea 3. Lo que me interesa estratégicamente es la productividad global de la planta. Tiene la misma unidad de medida, tiene el mismo nombre, pero tiene otro alcance. ¿Se entiende? Entonces, no es igual, no se vayan a confundir con que como se llama igual, pucha, que es lo mismo, ¿qué hago? No sé, no, o sea, y empieza a haber ahí un dolor de cabeza, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Tienen el mismo nombre, ¿no? Pero son distintos roles, ¿de acuerdo? Y es más, son distintos indicadores, en verdad, porque tienen naturaleza distinta, alcance distinto. Quizá misma fórmula de medición, pero lo miden otra persona en otros tiempos, a otros periodos, etcétera. Pero tienen el mismo nombre. Entonces, como tienen el mismo nombre, suelen tener una equivocación ahí ustedes. Piensan que es el mismo para todos. Entonces ahí se complican, ¿no? No, son distintos, se llaman iguales, son homónimos, ¿sí? Pero viven en otra dimensión, ¿no? Uno es estratégico, otro es del proyecto, el otro es un inicio y fin determinado, o sea, tiene muerte absoluta, tiene muerte anunciada, ¿no? Y ahí terminó el proyecto y ahí murió el indicador, no se midió más, ¿no? El del proceso, ¿no? El del proceso se mide continuamente, ¿no? Continuo, continuo, continuo. El estratégico también, pero tiene una dimensión más grande. Mido hoy día, luego mido a fines de marzo, en el trimestre 2, en el trimestre 3,
y mido más grande, ¿no? No solo, me alimento más bien de las productividades parciales de cada línea de producción o de cada planta o de cada división del país, ¿no? No tengo idea, pero se llaman igual, es la misma unidad de medida, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí pueden tener valores distintos. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Por favor, esa confusión de indicadores no vayan a tenerla, ¿ya? O sea, destrábense eso, por favor. De acuerdo. Hasta el momento, ninguna consulta, ¿no? Ok, vamos a hacer una pequeña pausita. Voy a servir un vaso con agua, en verdad. Tengo que bajar porque ahorita no hay nadie. Ya, tengo que bajar hasta el piso 1, estoy en el piso 10. Para revisar esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Unos 10 minutitos, regresamos. 10 minutitos y regresamos para ver la parte del actual.
Ok, continuamos. Entonces, ya. Ahora sí, etapa actuar. Misma metodología que la etapa verificar, solo que se van a comparar otros puntos. Bueno, la primera parte, la evaluación ex post, eso lo van a tener un conversatorio con el ingeniero Besada, les va a comentar, así que esta parte la voy a obviar. Sobre este punto, análisis de brechas en indicadores según objetivo del proyecto. Hay que analizar las brechas. Entonces, va a ser la misma metodología que aquí, mismo cuadro, a ver, ya. Exactamente el mismo cuadro, o sea, van a hacer casi un copy-paste, ¿ya? Lo único que va a variar es en esta parte. ¿Por qué? Ahí le vamos a adicionar otros puntos. Voy a borrar esto de aquí. Ahí no va a ser, ya no es de tanto interés calcular la evolución. Ya vimos, o sea, ya supimos si el indicador evolucionó o no. La pregunta aquí en etapa actuar es, ¿evolucionó lo suficiente? ¿De acuerdo? Eso es. Puede hacer que nuestra meta haya sido, estábamos en 5, nuestra meta era llegar a 10, pero llegamos a 7. ¿Evolucionamos? Sí, pero no lo suficiente. Entonces, vamos a ir a ese punto. Tenemos la línea base, tenemos el logro y lo que vamos a colocar acá es la meta. ¿De acuerdo? Y la meta quizá en este punto era 10. Estábamos en 3 y queríamos llegar a 10, pero llegamos a 5. Entonces, aquí lo que vamos a analizar es el delta, ¿no?, de la brecha o el gap de la brecha, que es la diferencia entre el logro y la meta. Entonces, queríamos llegar a 10, pero llegamos a 5. ¿Cuánto es en absoluto la diferencia? Faltaron 5 puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Menos 5, no llegamos. O lo pueden poner ustedes si quieren al revés, ¿no? Pueden llamarlo positivo, o sea, una brecha positiva significa que hay brecha, ¿no? Y una brecha negativa sería que se superó la brecha. O sea, ya depende de ustedes cómo lo presenten. Pueden ponerlo acá si es que, para que no se genere confusión, menos 5. Es lo que faltó. Quiere decir que, ¿cuánto fue la brecha en cerrarse relativa? ¿Cuánto fue relativamente? Y esto no es otra cosa, y voy a borrar aquí, borrador más grande, y ya. Esto de acá, perdón, esto de acá lo vamos a explicar acá. La misma, ¿se acuerdan? La misma forma gráfica con la que explicamos el desempeño, performance de los indicadores en la cadena de valor. Nuestra línea base era 3, la línea base. Nuestra meta era 10. Nuestra meta era 10. ¿Ya? Y voy a cambiarlo para hacer más fácil los números, ¿ya? Permítanme. Voy a poner que la línea base era 1. Voy a cambiar los números para que sean más fáciles, ¿ya? Línea base 1, estábamos en 1. La meta era llegar a 5, línea base 1, la meta era llegar a 5. Y el logro fue 4, imaginemos. Y el logro está por acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí si vemos, está el 2,
Y está el 3, el 4 y el 5. ¿Evolucionamos? Sí, estábamos en 1 y fuimos a 4. Evolucionamos un 300%, incluso ¿no? Una evolución del 300%, ¿ya? Pero se cerró la brecha esperada, o sea, llegamos a 5. No. ¿Cuánto faltó por cerrar este cuadradito? Avanzamos todo esto, pero esto nos faltó cerrar. Entonces, ¿cuál es la brecha que faltó cerrar? La brecha que faltó cerrar fue de 25%, ¿no? Porque cada cuadradito equivale a 25%. Entonces, cerramos todo esto estuvo ok. Avanzamos hasta aquí, pero nos faltó esto. Y esto es lo que va acá, que es lo que importa en verdad. Entonces, aquí la brecha fue 25%. ¿De acuerdo? Y acá lo pueden poner la brecha en absoluto. ¿Cuánto fue? 1. Nos faltó 1 en la unidad, ¿no? Metros por segundo, kilogramos, porcentaje, lo que faltase. Nos faltó por cerrar 1. La diferencia entre esto y esto. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a haber situaciones en las que están así. La meta era 5, la línea base era 1 y lo que se logró fue 7. Interesante, ¿no? Lo que se logró fue 7. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este fue el logro. Muy bien. El delta fue de 25%, o sea, la brecha en cerrarse. Lo pueden poner como les dije en negativo, ¿no? Para que no se confunda. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucedió? En este caso sobrepasamos la meta, o sea, cerramos todo y además subí estos dos. Es decir, mi delta fue de un 100% más estos dos de acá, que suman 50%. Esto es igual a 150%. Ese es el delta, o sea, positivo, ¿no? ¿Se entendió? Positivo, 125%. 150%. Lo pueden poner así, o en positivo también, ¿no? Que sería más 50%. El cierre fue de 50% positivo. También lo pueden entender así. Va a depender de cómo ustedes quieran presentar la información. ¿Ok? Lo que quiero saber es, ¿entiendes esta parte? Cierre de brechas y brechas positivas hacia arriba. ¿Se entendió qué es lo que deben presentar aquí? Línea base, logro, meta. O lo correcto sería línea base, meta y logro. Más entendible. Porque la línea base y la meta se planificaron en la etapa planificar. ¿Recuerdan? Eso era lo que se determinó en la etapa planificar. Línea base y meta. Y el logro viene después de haber implementado las mejoras. ¿Ha quedado claro? ¿Se ha entendido eso? A ver, voy a regresar. ¿Dudas, consultas sobre este punto? Ya. Y el análisis de brechas va a ser igual para cada uno de estos. Análisis de brechas en indicadores según objetivos del proyecto. Y aquí nuevamente les hago saber en indicadores según objetivos estratégicos. Bien. De acuerdo. Y ahí analizamos, acá también, ojo, en estos puntos, en estos dos, vamos a analizar los mismos procesos y los mismos objetivos estratégicos que analizamos anteriormente, ¿ah? No vayan a analizar otros, o sea, los mismos que analizaron aquí, perdón, los mismos que analizaron acá son los que van a analizar ahí, no vayan a analizar otros, porque son los procesos más relevantes y los objetivos estratégicos más relevantes respecto al alcance de su proyecto. ¿De acuerdo? Eso deben tenerlo bien claro. Finalmente,
se formulan, que esto ya lo tienen, ¿no? Ya lo hicieron en proyectos 2, las actas de solución y no conformidades, que se muestran ejemplos, en verdad no vayan a poner todo el acta ahí en el cuerpo del trabajo, ¿no? Sino un ejemplo de las primeras hojas, más que suficiente, y lo demás sí en apéndices. O como lo hayan hecho matricialmente, si es en una sola hoja y demás. Todo esto es para evidenciar que, 2 puntos, las brechas que no se cerraron, ¿ok? ¿Por qué no se cerraron las brechas? ¿A qué se debió? Etcétera. Y en las positivas, en las que se superó las brechas también. ¿Por qué se superó tanto? ¿Por qué nos fue bien? ¿Qué factores claves de éxito se identificaron? Y todo eso, o sea, el resultado de las actas, el output que nos generan las actas de solución de no conformidades y acciones correctivas, sirven para qué? Para generar un futuro ciclo de mejora continua y que se cierren esas brechas, o que las brechas cerradas se pongan retos más altos y se compartan esas experiencias positivas, lecciones aprendidas a lo largo de la organización para avanzar. Bien, para eso se realiza, es para sentar las bases de un nuevo ciclo de mejora continua. ¿De acuerdo? Y es así como terminaríamos entonces con la etapa actuar y ya listos con todo su proyecto. De ahí viene la parte de conclusiones y recomendaciones que el ingeniero Besada revisa, les hará saber en ese punto y ya. Finito. Su proyecto ha culminado, bien presentado, con no solo en formas, en fondo, sino en forma también, por favor. Presentan con todos los conceptos que hemos revisado a lo largo de todas estas semanas, bien frescos, dan su sustentación, salen aptos, que es lo que buscamos en verdad, y ¿no? Que salgan aptos, pasen a jurados y en verdad el objetivo de toda la universidad es que egresen, ¿de acuerdo? Hay parámetros para medir y demás, pero todos empujamos a que egresen, ¿de acuerdo? Entonces, y se titulen, ¿no? Bueno, ya están egresados, se titulen en verdad. Ese es el objetivo. Pero nada va a avanzar si es que no tienen los contenidos mínimos, que a veces, se los repito, es tema de tiempo, nada más, agendas y tiempo. Entonces, que no suceda ello, por favor. Dudas, consultas, queridos tesistas. ¿Todo claro? Perfecto. Muy bien. Entonces, si todo ha quedado claro, espero que sea así y avancen, por favor. Ya, o sea, ya está todo. Creo que el ingeniero Besada luego viene con análisis expuesto. No sé si ya les habrá enseñado, no recuerdo ahorita el cronograma. Conclusiones y recomendaciones, que eso lo van a tener que hacer sí o sí, pero digamos, la carne, lo duro, ya está todo en cancha de ustedes, ¿no? O sea, ya estuvo siempre, ¿no? Pero ahora ya con las dudas, las oportunidades que hemos dado para absolver consultas y demás, espero ya tengan todo listo en las próximas semanas y ya esté finiquitado su proyecto. Muy bien. De acuerdo, queridos tesistas, espero sigan celebrando con sus mamás, las mamás que hay en casa. Nuevamente a quienes se hayan conectado, un saludo para quienes ya son madres o las mamás que estén en casa también, las madres de ustedes, y que pasen un feliz día en familia, sin olvidar que tienen que avanzar su tesis luego del almuerzo, ¿de acuerdo? No se quedan para la jarana. Van a su cuarto, se encierran y avanzan. Un fuerte abrazo, queridos tesistas. Nos reencontramos en las sesiones en el tiempo que queda y en la próxima semana también. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, ingeniero.